Lobos, bienvenidos a un episodio más de Perspectiva Ibero. Yo soy Guillermo Gutiérrez y hoy vamos a hablar de un tema que ha levantado polémica en la agenda pública de nuestro país, la reforma al Poder Judicial. Y qué mejor que con el maestro Jesús Coronado, académico del Departamento de Derecho de nuestra Casa de Estudios. Acompáñenos. Maestro Jesús Coronado, es un gusto tenerlo aquí el día de hoy en un Perspectiva Ibero más. Y vamos a abordar un tema que es coyuntural para la República y que ha preocupado a diversos sectores de la sociedad, que es la reforma al Poder Judicial. Perfecto. Esta semana, bueno, hoy nos encontramos en 5 de septiembre, lo más probable es que lo van a ver después, pero esta semana pasó la reforma en la Cámara de Diputados. Y ya es muy probable de que se apruebe esta reforma, sin moverle una sola coma. Ante esta probable aprobación, ¿qué podemos esperar de los efectos de esta en la vida jurídica del país? No, pues mira, primeramente muchas gracias, Guillermo, por la invitación. Y segundo, pues mira, sí es una reforma muy preocupante para la vida, pues efectivamente jurídica del país, pero yo diría para la vida del país como tal. Porque lo que estamos viviendo en estos momentos, en estos instantes, como tú dices, 5 de septiembre en el que estamos, es una transformación completa de lo que es uno de los 3 poderes de gobierno, ¿no? O sea, nosotros vivimos en esta, pues digámoslo, república, con esta división de poderes, ¿no? Ejecutivo, legislativo y el judicial, ¿no? Esta reforma está reconfigurando propiamente uno de estos 3 poderes. Es una reforma que, a ver, efectivamente se ha estado criticando mucho, se le ha señalado bastante por las posibles repercusiones que pueda tener en detrimento de ciertos beneficios que pudiera haber tenido, ¿no? O que puede tener, ¿no? Aquí efectivamente, como dices, sí va a ser un cambio literalmente, sobre todo para la aplicación de justicia. ¿Por qué? Porque estamos cambiando efectivamente a los impartidores de justicia. Una primera crítica que se ha hecho, de muchas que hemos escuchado en estos días efectivamente a esta reforma, es que el legislador está pecando, a mi particular punto de vista, de desconocer efectivamente las funciones del Poder Judicial. O sea, cómo es la impartición de justicia, cómo es su funcionamiento, cuáles son las implicaciones. Y del otro lado tenemos, tristemente, a la parte política. La parte política termina viciando la parte jurídica muchas veces, ¿no? Y este no es un escenario, digámoslo, ajeno a ese tipo de circunstancias. Vemos un contexto político en el que estamos justo en una transición de un nuevo gobierno a otro. En el plano legislativo ya se dio esta transición, ya se dio este cambio de legislatura, ya se dio este cambio dentro del Congreso de la Unión. Falta que se dé dentro del Ejecutivo, ¿no? Y aquí es donde, pues sí, efectivamente entra ese juego político donde vemos a una figura dentro del Poder Ejecutivo que está, pues, efectivamente metiendo acelerador para una reforma que tendría que ser de un mayor análisis, de un mayor estudio, de una mayor discusión y abierta efectivamente, pues, a todas las voces que están implicadas, porque es lo que nos está faltando. Escuchar a la multiplicidad de voces que tenemos, una interacción o una implicación, ¿no? En este tipo de situaciones, ¿no? Porque esta reforma está yéndose al vapor, ¿no? Entonces, como tú dices, 5 de septiembre es el escenario ahorita. En un par de horas nos puede cambiar. Sí, y en totalmente. Un par de días todavía más, ¿no? Qué bien que acaba de tocar el tema de la renovación del Poder Judicial total. Y una preocupación que hay por parte de la ciudadanía es la elección de jueces y magistrados por voto popular. ¿Qué implicaciones tendría esto en la impartición de justicia? ¿Hay un mayor riesgo de que se pierda la imparcialidad? Mira, sí es de los puntos más preocupantes, Guillermo, en este sentido, porque, a ver, es un cambio totalmente del mecanismo que tenemos en la actualidad. Se está propiamente importando, o se busca importar supuestamente con este mecanismo, el modelo que tienen supuestamente en otros países, dígase el caso de Bolivia, dígase el caso de Estados Unidos, ¿no? Sin embargo, aquí vale la pena hacer la siguiente precisión, porque estos 2 países tienen sistemas jurídicos diferentes al de México, principalmente el de Estados Unidos. O sea, el de Estados Unidos es diametralmente opuesto y el sistema de los norteamericanos va más enfocado además a temas de fiscalías, a otras figuras totalmente, ¿no? En el tema mexicano, efectivamente, la iniciativa trae esta propuesta, ¿no? Y supuestamente el argumento bajo el que se sostiene que este mecanismo puede ser funcional es que al tener a estas personas juzgadoras por medio de elección popular, ellos van a estar más comprometidos con el pueblo, con las decisiones y demás que tengan, porque justamente van a hacer una respuesta, ¿no? A esa confianza que tiene la ciudadanía, ¿no? Sin embargo, a ver, lo que nos puede dejar esto es, pues, abrirnos efectivamente la puerta
a tener buenos o malos juzgadores, ¿no? O sea, no nos garantiza que las personas más preparadas lleguen a este lugar, ¿no? Lleguen a estos sitios, sino que abre la puerta efectivamente a que tengamos pues personas que pudieran estar vinculadas con ciertos fines partidistas, ¿no? Con ciertas fracciones a lo mejor ideológicas, con algunos intereses de por medio. ¿Por qué? Porque al final todo este mecanismo de elección va a implicar ¿qué? Pues que se celebren elecciones, ¿no? Y esas elecciones van a implicar un costo, van a implicar un gasto para el erario público, ¿no? Que no se tiene ahorita contemplado. Y de contemplarse, pues va a implicar ese gasto, ¿no? Por mínimo que sea, por escasos recursos que se le destinen, lo va a implicar, ¿no? Entonces, realmente los beneficios que nos van a traer esto son mejores al sistema hasta cierto punto meritocrático que tenemos en la actualidad, es lo cuestionable, ¿no? El sistema que tenemos ahorita también tiene muchos filtros, muchos recovecos, ¿no? Que se tienen que subsanar, pero no es con la sustitución o implementación de este esquema. Ok, perfecto. ¿Y qué mensaje le manda esto a la gente que se encuentra ahorita trabajando en el Poder Judicial y que tiene ya una carrera de años y que le digan, ¿sabes qué? Tú ya no, adiós, vamos a votar y que alguien más entre sin la misma preparación y carrera que tú hiciste? ¿Qué mensaje manda eso? Ahí manda, pues mira, manda muchos mensajes encontrados, Guillermo, de entrada, porque, a ver, el Poder Judicial, como les digo, ya es parte de lo que no se entiende o que nos ha faltado a lo mejor elevarlo dentro de la discusión de este tema. No es solamente un puesto de trabajo, es para muchos una vocación. Es una vocación porque es un aspecto, o sea, la profesión jurídica es muy noble, el derecho es muy noble por esa parte, porque hay múltiples profesiones jurídicas. O sea, está el litigio, efectivamente, el abogado practicante, el abogado postulante, pero también están los notarios, también está hasta cierto punto los consultores, los abogados que se dedican más a temas académicos, ¿no? Pero también está, por ejemplo, efectivamente esta parte jurisdiccional, ¿no? La del juez, que muchos dirían, pues es una de las básicas dentro del derecho, ¿no? O sea, es una normativa y es una vocación, literalmente. Porque la carrera judicial, yo te diría, haciendo una mala analogía, es tan sacrificada como la propia medicina. Porque efectivamente uno encuentra dentro del Poder Judicial, en sus múltiples niveles, personas muy comprometidas con esa labor, personas que están comprometidas justo con esa pasión que las llevó a estar dentro de ese sitio, ¿no? A sacrificar relaciones personales, relaciones económicas, hasta la propia salud, inclusive, por estar ahí insertadas, ¿no? Es una labor muy sacrificada que muchas veces no es retribuida de la mejor manera, porque ese sacrificio no se ve compensado para todas y para todos, ¿no? Que es parte de lo que se tendría que corregir. Entonces, obviamente aquí, pues efectivamente, dentro del, ahora sí que el fervor político que se ha engendrado, pues efectivamente surge esta carga, surge esta, pues digámoslo, denominación de, sí es que están peleando por sus propios derechos en lo individual, ¿no? Porque dicen, están defendiendo su trabajo. Es que no están defendiendo solamente su trabajo, su pensión y demás derechos a los que tienen derecho, sino que están defendiendo propiamente su vocación de servicio, muchos de ellos, ¿no? Que efectivamente encontramos algunos elementos, o podemos encontrar muchos elementos, efectivamente, que uno diría, nunca debieron haber estado en esos puestos, pero mira, tristemente eso también lo encontramos tanto en el legislativo, como en el ejecutivo, como en el propio sector privado, ¿eh? Sí, por supuesto. Porque esto al final también nos refleja la crisis que padece la profesión jurídica, el gremio de los abogados y de las abogadas, la abogacía en general, lleva muchos años en crisis. Y parte de estas crisis han ahorita explotado justamente con esta reforma, ¿no? Porque va a ser todo un redimensionamiento, efectivamente, pero en esta parte, efectivamente, a ver, sí es muy preocupante en dónde van a estar estas personas, a qué se van a dedicar ahora. O sea, van a pasarse, como dicen, del otro lado de la barandilla, o sea, van a pasarse, digámoslo, a la parte del litigio privado, porque de por sí es una profesión que está muy saturada. ¿Y cómo van a hacer ahora los litigios? Frente a estos juzgadores que, dirían algunos, pues no tienen a lo mejor la misma preparación o no van a requerir el mismo nivel de preparación. Que si bien ahorita, igual como están las cosas, y de ahí que nosotros digamos, sí se necesita una reforma. O sea, la reforma es necesaria, sin lugar a dudas, eso no se cuestiona. Pero ¿hasta qué punto realmente el sistema, como nos lo va a arrojar esta reforma, va a suplir, va a realmente eliminar esas carencias que encontramos ahorita en muchos juzgados, en diferentes materias? Ok, maestro. Uno de los señalamientos más poderosos del oficialismo en contra del Poder Judicial es que llega a liberar a presuntos criminales.
¿Qué tan fundamentada está esta acusación? ¿No es más un tema de cómo las fiscalías desempeñan su trabajo? Mira, Guillermo, aquí te diría que es parte de la incomprensión que se tiene de las propias funciones del Poder Judicial. Esa labor es más de las fiscalías. Y aquí yo diría que, a ver, dirían algunos, es parte de un plan perverso y a lo mejor ya estamos nosotros viéndonos alarmistas o señalando algunos puntos. Pero vayamos viendo los últimos cambios legislativos, no solamente este de la reforma judicial, sino varios que les han, digamos, lo que antecedido. Tuvimos recientemente cambios a la ley de amnistía, que se publicó en 2020, si no mal me falla la memoria, por este mismo gobierno. ¿Qué modificación hubo a la ley de amnistía en los últimos meses? Pues se le otorgaron mayores facultades al titular del Ejecutivo, mezclando la figura de la amnistía con el indulto, para poder exonerar, liberar, o literalmente en toda la extensión, en un término coloquial, liberar de cualquier tipo de responsabilidad penal por cualquier delito a una persona que otorgue elementos que puedan servir para un caso relevante para el Estado mexicano. Así dice el artículo 9 de la ley de amnistía. Le está otorgando una facultad excesiva al Poder Ejecutivo. Y esa facultad va en detrimento, por ejemplo, de las víctimas de esos delitos, ¿no? Porque va extinguida la acción penal. No solamente la pena, no solamente la sanción. Ve extinguida efectivamente como si no hubiera existido literalmente el delito, ¿no? Entonces, ¿dónde está este derecho de las víctimas a la justicia? ¿Dónde está la reparación del daño? Y sobre todo esa facultad discrecional, porque ¿cuál va a ser un caso relevante para el Estado mexicano? Lo va a señalar el titular del Ejecutivo, independientemente de quién sea. Ahorita a lo mejor se nos viene a la mente algunas figuras, ¿no? Pero veámoslo en el largo plazo. ¿Quién va a ser esa persona? ¿Qué criterio va a aplicar, ¿no? Entonces, ahí estamos dándole muchas facultades a un poder, literalmente, dentro de los tres, al Poder Ejecutivo, excesivas. Luego tuvimos una reforma a la ley de amparo para eliminar esta suspensión, acotar el principio de relatividad, retroceder un poco en cómo era el amparo de antaño, antes de la reforma de 2011 de los derechos humanos y todos estos precedentes que desde entonces nos ha entregado la Corte para proteger intereses colectivos. ¿Por qué se dio este contexto? Porque se frenaron desde el Poder Judicial muchas de las reformas que tenían ciertos vicios por parte de la actual administración, ¿no? Y la puntilla del pastel la vemos efectivamente en esta reforma, ¿no? Entonces, efectivamente, aquí es parte de las incomprensiones del Poder Judicial. Y ahorita, pues a ver, lo vemos porque se ha manejado ese antagonismo entre estos dos poderes, ¿no? Pareciera que es este antagonismo que se da entre un Poder Ejecutivo con un Poder Judicial, ¿no? Que al final, efectivamente, tienen que ser contrapesos, pero contrapesos desde cada uno desde su cancha, ¿no? No sé si me explico desde esa vertiente, ¿no? O sea, el Poder Judicial va a resolver controversias jurídicas, va a tener una labor jurisdiccional. El Ejecutivo tiene otras prerrogativas. Entonces, si tuviéramos mejores leyes, mejores propuestas, no las tendría que echar para atrás el Poder Judicial, ¿no? Porque al final, todas estas decisiones que ha tenido el Poder Judicial y ha sido parte del discurso político que se ha manejado, de, no es que son facciones, es que atienden a grupos de poder, es que están ligados a ciertos intereses. A ver, si vemos esas resoluciones, si analizamos estas sentencias, le vamos a encontrar, como dicen, tres pies al gato, efectivamente, o la cuadratura al círculo. Porque vamos a ver que efectivamente, ¿cuántas leyes no tenemos? Porque no existen leyes perfectas. Pero estas leyes que han sido, digámoslo, frenadas, por poner un término coloquial, siempre han traído vicios, y los vicios han sido porque han sido violaciones, que se han traducido obviamente estos vicios en violaciones a derechos fundamentales. Entonces, de ahí que se tope ese freno, ¿no? Entonces, ahí es donde tenemos parte de este discurso que se ha utilizado en tiempos recientes para atacar al Poder Judicial, ¿no? Es decir, es que liberan a las personas, es que mira cómo se les salen, es que mira los vicios. Oye, pues también revisemos no solamente la labor de los jueces, revisemos también a las fiscalías y revisemos también las leyes que tenemos, ¿no? Y eso, pues, a ver, embarra no nada más al Poder Judicial, embarra al Poder Legislativo y al Poder Ejecutivo, ¿no? Entonces es de, si tú refuerzas tu marco legislativo, si fortaleces a tus fiscalías, pues también la labor de los jueces va a ser mucho más simple, mucho más sencilla y mucho más apegada a derecho. Entonces, estas cuestiones van a mejorar. En la actualidad hay mucho nerviosismo por la implementación de la reforma por parte de inversionistas, tanto nacionales como extranjeros. ¿A qué se debe ese nerviosismo? Mira, Guillermo, no podemos negar el fenómeno de la globalización. O sea, México
ha suscrito muchísimos acuerdos comerciales y de otras materias con múltiples países alrededor del mundo. No nada más con nuestros vecinos del norte, ya sea Estados Unidos y Canadá, principalmente, que son nuestros socios comerciales por excelencia, ¿no? Y el fenómeno de la globalización llegó para quedarse. No lo podemos revertir, no podemos vivir en la autosustentabilidad, digamos, lo nacional y además que nos encanta, y más ahorita que estamos en el mes patrio, encanta ese discurso, ¿no?, de nacionalismo y de amarrarnos a la bandera y envolvernos como niño héroe. Pero al final, a ver, necesitamos del ámbito comercial, o sea, necesitamos del ámbito internacional para sobrevivir. Las remesas, las inversiones, esa conexión que tiene México con el mundo sí tiene ahorita una implicación, o sí está, digámoslo, dentro del imaginario de estas discusiones, no nada más por lo que dice a lo mejor el embajador de Estados Unidos, que pues ha alertado mucho, y otras organizaciones internacionales, porque al final, a ver, han detectado que esta reforma tiene estas carencias, que en vez de solucionar muchos de los problemas que tiene el Poder Judicial, los puede acentuar y le puede agregar otros más. Porque, a ver, señalamos problemas, por ejemplo, como corrupción o como nepotismo. Y yo te puedo decir, efectivamente, el nepotismo existe. El nepotismo existe, al igual que existe en el Ejecutivo y en el Legislativo y en el sector privado. O sea, existe porque, a ver, existen las familias de abogados, también existen las familias de médicos, y de ingenieros, y de periodistas, y de muchas otras profesiones, ¿no? El limitar, por ejemplo, y es algo que no se ha sabido regular, y es efectivamente algo que se tiene que revertir en una reforma al Poder Judicial, pero también al Ejecutivo y al Legislativo, que también les hace falta una buena reforma. Y, por ejemplo, en este punto es que se necesita efectivamente establecer esos méritos, independientemente si la persona es familiar o tiene algún vínculo con alguien más. Si esa persona tiene la capacidad para ser una persona juez o jueza, puede aplicar para el cargo, ¿no? Lo deberíamos de tener. Esta reforma no cubre eso, o sea, no evita ese problema. No evita ese problema, como mucho se ha señalado, que supuestamente es parte de los problemas. Lo vemos también, simplemente, en estas cuestiones. Y efectivamente, a ver, ¿se da ese fenómeno en el Poder Judicial? Sí, y se tiene que revertir y se tiene que sancionar cuando se dé a las partes involucradas. Pero no es con la espada de Damocles que se quiere imponer ahorita, con este famoso tribunal de disciplina. Entonces, los inversores efectivamente sí detectan estos problemas porque en vez de solucionarse este tipo de problemáticas, se dejan ahí y se pueden acentuar con otras más, como es efectivamente lo que decíamos hace rato. Este sistema de elección popular, por ejemplo, no nos garantiza tener jueces más preparados o jueces que realmente apliquen la norma de manera correcta. O imparciales. O imparciales, justamente, porque al contrario, van a ser, o se va a perder, y es parte de ese argumento, de la pérdida de esa independencia judicial, porque ahora van a estar constreñidos a favorecer a ciertos intereses, porque nuevamente este tribunal de disciplina que se quiere imponer, ¿por qué los va a sancionar? Por no resolver en tiempo y por no resolver conforme dictan los cánones, ¿no? ¿Cuáles van a ser esos cánones que favorezcan al pueblo? ¿Cuál va a ser entonces la justicia popular? Porque además, como te decía al inicio, es una incomprensión de las funciones del Poder Judicial. La justicia no es popular. O sea, los jueces en cualquier materia, dígase penal, civil, familiar, en todas ellas, dirimen controversias. Esas controversias, por lo menos, tienen dos puntos de vista, dos maneras de verse. En algunos hay 3, 4, 5 o hasta más. Los jueces, por lo general, le van a dar o van a inclinar la razón hacia un lado u otro. Entonces, de menos vamos a tener a una de las partes inconforme, que no va a estar de acuerdo con esa resolución y que obviamente en su experiencia va a compartir y va a decir, a mí me resolvieron mal, no resolvieron como yo tenía porque yo tenía la razón. Y en otros escenarios no le van a dar gusto a nadie, pero esa es la naturaleza misma de la justicia. No la entendemos, asociamos mucho la justicia con otro tipo de conceptos como igualdad, cuando no debería de ser así, ¿no? Entonces, es parte de los problemas que efectivamente desde el plano internacional se detectan porque ven cómo se va a ir deteriorando ese Estado de Derecho, ese Estado que puede garantizar a lo mejor la protección de inversiones, de gastos, de asociaciones comerciales, ¿no? Que eso efectivamente lo que va a generar es ese vínculo. Obviamente parte del discurso que se ha manejado mucho desde la parte popular es, no, pues es que ellos son extranjeros que atienden o se preocupan por ciertos fines. Oye, pero a ver, ¿cuántas empresas transnacionales no tienen un establecimiento en nuestro país? Muchísimas. Y son generadoras de muchísimos recursos y generadoras de muchos empleos. Que en el caso de si se desalienta esa inversión,
¿cuántas personas no van a perder su trabajo? ¿Cuánta inversión no va a perder nuestro país? Recuperar esa inversión nos va a costar muchísimo. Entonces, de ahí que se esté alertando y de ahí que se tenga también una repercusión o una consecuencia también de esta reforma en otros ámbitos, no nada más en el estrictamente judicial, sino en todos los niveles del país. Ok, maestro, muchas gracias por acceder a esta entrevista. No, con Antes gusto. de concluir, ¿algún mensaje que usted guste compartir a nuestro auditorio? Con gusto, yo quiero pues, primeramente aplaudir, celebrar y solicitar que a los movimientos estudiantiles continúen, que ahora sí que los jóvenes que están no solamente estudiando Derecho, sino otras carreras, otras disciplinas, que no pierdan ese entusiasmo, que sigan manifestándose, que sigan preparándose principalmente, porque mientras más personas preparadas tengamos en este país, realmente mejor situación vamos a tener y se van a poder atacar los problemas realmente. Evitemos la polarización de nuestra población y eso lo vamos a hacer justamente mediante esta preparación constante. Entonces, yo les pediría a los alumnos y a los estudiantes en general que se sigan preparando, que no pierdan ese ánimo, que no se dejen consumir por la apatía y pese a lo que pueda ocurrir, efectivamente sigan adelante y a la población en general a que pues, seguirnos preparando y seguirnos enterándonos de estos temas. Perfecto, maestro. Muchas gracias. No. Fue un gusto tenerlo aquí. Igualmente un gusto, Guillermo. Muchas gracias. Lobos, sigan al pendiente de nuestras redes sociales para ver más de Perspectiva Ibero y de demás temas de la Universidad Iberoamericana. Nos vemos.